Yo quería hacer una acotación respecto a la ponencia de mi compañero Alejandro Guillermo. En realidad, los temas que han tocado ya lo vienen tocando muchos intelectuales en el Perú, y esto se ha demostrado porque en Telegram la semana pasada ha salido justo lo mismo que ustedes están hablando, porque es una forma de preocuparse de los humanistas de la condición humana. Entonces, esto, para hacer alcance, no es una cuestión de moda, ¿no?, sino que es por una imperiosa necesidad, ya que la condición humana se viene degradando de poco en poco, más que todo por el modelo. Pero haciendo la evaluación, como decía, ¿no?, Huxley son muy pocos los literatos que llegan a ver el futuro de forma en que cuando uno lo lee piensa que lo mismo que está leyendo ha sido escrito hace un año, ¿no?, o está bastante en la época. Pero luego, analizando en qué año sale la obra de Huxley, es en 1933, en la edición española, de lenguaje español. Pero la cuestión es la siguiente, ¿no?, que tanto Verne como Huxley se adelantan al futuro, ¿no?, Verne de una forma más literaria que Huxley, porque Huxley tiene un plus que es filósofo. Entonces, él, cuando sale el libro, muchos pensaban que era una crítica ácida al stalinismo, pero el autor recalca una cosa que es esencial, que ahí hay castas, ¿no? Y precisamente en qué sociedad se comienza a ver las castas es en la sociedad fascista, que ya en esa época ya estaba sentada en Italia y estaba llegando a iniciarse en Alemania, ¿no? Y otra cosa interesante, y por lo que está vigente aún, es lo siguiente, que el autor nos habla de una guerra que sucede, ¿no?, para después llegar al consenso en que se hace el mundo feliz. No sé si te acuerdas esa parte. Y ahora vemos que con el avance armamentista que tienen los países y los bloques económicos como el BRIC y lo que estamos alineados con la PEG y con Estados Unidos, parece que van a llegar a un conflicto, ¿no?, y no sabemos si está 10 años o 20 años. Pero la cosa es que es similar al que describe Huxley. Entonces, la cuestión es, acá la búsqueda de la felicidad es a raíz de la guerra para que ya no exista, pero para que haya una clase dominante y dominado, porque el autor dice que se va a recrudecer esa condición humana en que hay explotados y explotadores. Entonces, el problema es que, como todo inglés, un reformista no da un alcance más allá, no radical. Pero tanto como Alejandro, para ti, porque son temas similares, en este sentido, sería una sociedad socialista una alternativa a una sociedad que sea dominante, porque no solamente él, sino también Ray Bradbury en Fahrenheit 451 habla también de la degradación de la condición humana a raíz de que no piensan, y no piensan precisamente porque los libros son quemados, porque los libros son considerados como malos, ¿no?, y aquel que lee es una persona mala porque se convierte en subversiva. Podría responder una pregunta que es la alternativa, ¿no?, ¿cuál sería en el fin del cabo? Yo te respondo desde la obra. La obra Un Mundo Feliz, el autor la repiensa muchos años después y dice, ¿no?, yo creo que fui exagerado al poner como solución dos cosas extremas, ¿no?, por un lado la utopía y por el otro lado el manejo, la manipulación. Entre la utopía y la manipulación hay un término medio que es la cordura, y ese término medio pienso que no es tan utópico sino alcanzable. Para Aldous, en el libro que leí, sí hay una alternativa media entre, digamos, un comunismo pensado casi maquiavélicamente y una anarquía, sería la cordura. Entonces, si tú lo ves, de repente la cordura podría ser un tipo como el socialismo, quizás. ¿La cordura sería igual que el conformismo? No creo. Cordura, solo él dice cordura, y creo que más se refiere a una especie de socialismo. Pensar en un tipo de sociedad o querer imaginar un modelo de sociedad
creo que va más por lo utópico, ¿no? Porque el ser humano es un ser muy complejo. Pero si se quiere dar una alternativa, desde Sartori dice que la televisión debería asumir, ¿no?, un compromiso educativo, siendo que es un medio de comunicación de masas, ¿no? Llega a mucha gente. Porque hoy en día se habla mucho de que la educación es la base, ¿no?, de la formación de un buen ciudadano. Y cuando hablamos de educación pensamos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, pero hemos olvidado el detalle de que las personas ocupamos nuestro tiempo más en ver televisión, en estar en las redes sociales, sobre todo los jóvenes, no hablando de los jóvenes, estar involucrados en las redes sociales. Y eso es lo que ocupa nuestro tiempo. Entonces, desde ese punto de vista de Sartori, la televisión y estos medios de comunicación de masas deberían comprometerse en la educación, formar jóvenes desde la transmisión de programas educativos, culturales, artísticos, que moldeen, ¿no? Porque es a partir del individuo que la sociedad puede cambiar o mejorar. Yo creo que no va a suceder eso, que la televisión va a estar con los medios, con los que controlan los medios, no van a querer que la gente piensa, porque de eso vive, pues, de que la gente no piense. Entonces, lógicamente que los autores que han escrito, ¿no?, Fahrenheit y El Mundo Feliz, se han imaginado más o menos qué puede suceder en el futuro, pero imaginar no significa que suceda tal cual, ¿no? Pero hay cuestiones que son similares, como por ejemplo, considerarse al que piensa un subversivo, como lo dice Bradbury, ¿no?, en Fahrenheit. ¿Por qué? Porque los tipos que leen son tipos malos, ¿no? Son tipos que comienzan a pensar y la lectura te vuelve más triste, cosas así que la recalca Bradbury, ¿no? Y que lo vemos ahora, ¿no? Ahora no se queman libros porque ya nadie lee, pues, ¿no?, la gran cantidad de la población, pues. Entonces, la cuestión también está en qué debe hacer un filósofo, ¿no? Solamente debe quedarse en hacer notar su crítica o debe ser un activista. Y no voy a ser imparcial, porque dado mi conocimiento ideológica no puedo hacerlo, ¿no? Voy a ser totalmente imparcial. Y la cuestión es estar en el activismo, ¿no? No solamente quedarse, pensar en el mundo, como le dice la anunciada tesis de Feuerbach, ¿no?, sino también está en la actividad que uno puede realizar. Obviamente saliendo a dar voz de protesta, ¿no?, o reclamando, porque si no reclamamos ahora que no vienen a los mapas, pues, ¿cómo lo consideran ustedes? Sí, yo creo que la filosofía debería ser más que todo una forma que te enseña a vivir bien y a morir bien, a ti, ¿no?, a la persona, al individuo, no tanto a una sociedad. Pero sí, en el sentido de ser filósofo, de pronto un intelectual, debería ser pesimista, como dice Sartori, no optimista, porque el optimista no ve las cosas malas, ve que todo está bien y por tanto no hay nada que hacer, todo está bien. Pero el pesimista, en cambio, siente que todo está mal y que hay que mejorar las cosas. Entonces eso da pie a que sea un activista, como tú dices. Sartori decía, la televisión es un instrumento que está siendo usado mal, ¿no? Pero si me invitan a la televisión, por yo considerarlo un instrumento malo, no voy a ir. Dice él, ¿no? Tengo que ir, ¿no?, porque la ausencia no ayuda. Lo que ayuda al cambio es la presencia, las ideas y la reflexión. Bueno, yo sé que esto no está relacionado al tema, pero sí a lo que yo pensaba por la mañana. Y bueno, de verdad se me hace interesante esto, porque de acuerdo a la intervención de Ailton, ¿no?, yo creo que incluso es algo que está más allá de lo que estás planteando, porque si se le dice a un filósofo qué tiene que hacer, entonces ya no es filósofo, ¿no? No podemos decir qué tiene que hacer un filósofo. Más bien yo quiero relacionarlo con lo que se habla ahora de lo que es el cerebro triuno, ¿no? Digamos el más antiguo, que es el cerebro reptil, tal vez donde están los instintos más básicos, luego está el sistema límbico, que es el cerebro mamífero, pues, ¿no?, donde están las emociones, y bueno, el más actual, que dice que tiene unos 100.000 años o por ahí, que bueno, viene a ser lo que es el neocórtex, pues, ¿no?, donde se dan todos los aspectos racionales. Entonces, es un cerebro triuno, digamos, 3 en 1, y trabajando en conjunto hacen, digamos, forman un equilibrio, por decir, que ha permitido que el ser humano sea tanto emocional como racional.
obviamente planteado desde un punto solo racional no tiene sentido, porque la razón sin emociones es una razón vacía, pues, ¿no? Del mismo modo, la emoción sin la guía de la razón es una emoción desordenada, se podría decir, pues, ¿no? Ahora, yo creo que plantear ahora fundamentos para seguirlos sin tener oportunidad de cambiarlos sería justamente intentar con lo que es la razón, ¿no? En todo caso, yo creo que va más por este tipo de orden, pues, ¿no? Siempre se ha hablado de las personas que, no estamos hablando de una persona que no se active en lo que quiere hacer, pero sí que sea racional, pero impulsada por la emoción, ¿no? Estamos hablando, pues, como decía Platón, tal vez el jinete y el caballo, pues, ¿no? El jinete sin caballo no va a ningún lado, y el caballo sin jinete no sabe a dónde ir, ¿no? La emoción es el caballo y el jinete es la razón, ¿no? En todo caso, estamos hablando justamente de este nuevo ser humano evolucionado y que desarrolla lo que es el neocórtex, pues, ¿no? Y no se queda simplemente en lo que es el cerebro mamífero, pues, ¿no? Y que puede generar tremendos problemas. Incluso yo puedo ver a una persona que está muriéndose acá delante mío, y si yo, obviamente impulsado por mis emociones, no guío estas emociones por lo que es la razón, por cargarla puedo terminar de matarla, pues, ¿no? En cambio, estas emociones son las que me tienen que impulsar a actuar, pero siempre racionalizando mis emociones, pues, ¿no? En todo caso, tú me estás hablando tal vez de un cambio, de los cambios que tú estás proponiendo sociales que pueden haber, obviamente tienen un principio. Yo creo que el principio, ¿qué puede ser? ¿La empatía? Tal vez, ¿no? No creo que sea usar racional, porque en todo caso estaría una racionalidad sin contenido, pues, ¿no? Y si ese principio, o uno de los principios es la empatía, con este tema de los neurones espejos y todo esto, la empatía y la fe, que son esta voluntad que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa si no es racionalizada? Pues, ¿no? Entonces, al ser racionalizada, tampoco se trata de decir cuál es, digamos, una propuesta intachable, incambiable, ¿entiendes? Siempre tiene que tener acceso a cambio, pues, ¿no? Si no caeríamos en una especie, pues, de, no sé, de mandamientos religiosos, pues, ¿no? Donde te dicen no mates solo cuando Dios quiera, pues no tiene sentido, ¿no? Eso. Sí, lo dije la compañera Derry, Alejandro. La compañera Derry hacía dos conclusiones. Yo comparto la segunda en señalar que existe naturalmente en el ser humano, digamos así, constancia o estabilidad, para la redundancia, constante, ¿no? Pero la primera conclusión a la que llegaba la compañera, haciendo esta diferenciación entre felicidad e infelicidad, declaraba de que la infelicidad era asumida por el hombre sin hacer mayor rebeldía de esa infelicidad, en el sentido de que es inexorable, es absoluta y nada que habría que cambiar respecto a esta infelicidad. Entonces, eso me conduciría a mí pensar de que, por ejemplo, el hombre debió, bajo esa premisa, abstenerse de luchar en una confrontación bélica, por ejemplo. O que el ser humano, siendo oprimido, no debería de asumir un acto de rebeldía frente a esa opresión, sino sostener de que, si eso es inexorable, es predestinado no realizar acto de rebeldía alguno, ¿no? Esa es la pregunta, si es que se debería de entender así o es que necesita mayor esclarecimiento. Y respecto al compañero Alejandro, el autor en efecto hace una descripción de lo que ocurre en la actualidad con el consumismo, la automatización, una serie de características que el hombre tiene respecto al manejo de los medios de comunicación, ¿no? Pero no sé si es que el autor, además de describir, sostiene o plantea una tesis de solución. Porque sucede, por ejemplo, que Vargas Llosa plantea, a través de un ensayo, esto de la civilización del espectáculo, y describe una sociedad que es bastante banal, superflua, respecto a la concepción de etcétera, entre otras cosas. Pero lo que él soslaya es una crítica respecto al sistema que permite precisamente ese tipo de mecanismos o medios de distorsión a la estética, a la televisión, a la radio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea Sartori como solución a este problema? Te respondo primero. Cuando hablé de las conclusiones, dije que la infelicidad es como dijiste, ¿no? Es algo que se asume, digamos, con resignación, pero también posee algo, resignación o agresión. O agresión, o sea, puedes asumirla con agresión también, como tú dices, enfrentándote a esa infelicidad, enfrentándotela, negándotela, destruyéndola, o no sé,
chocando con otras personas. Sí lo puse, agresividad. No solamente así, sino también hay personas que reaccionan agresivamente. Sartori reconoce que es imposible detener el avance de las tecnologías, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el de la televisión. Sartori dice que sería ideal que el Homo sapiens se complemente con el Homo vidus, ¿no? Es decir, que el hombre que lee ocupe el mismo lugar importante, es el Homo sapiens, ¿no? En el hombre, estoy hablando. El mismo lugar importante que ocupa el hombre que se divierte en él, ¿no? O sea, el que busca divertirse, o el que ve imágenes, ¿no? En la televisión. Entonces sería ideal que esto se complemente. Pero la alternativa que él propone es que la televisión tiene que cambiar, ¿no? Obviamente detrás de la televisión están los productores, el gerente, el sistema de que tú hablas, ¿no? Entonces lo que tiene que cambiar es la forma de utilizar el instrumento. La televisión tendría que abocarse a emitir programas culturales, porque, repito, como es un medio de masas, tiene que asumir una posición educativa, y eso es lo que daría solución a este problema, que se deje de transmitir tanto sensacionalismo, tanto espectáculo, tantas cosas banales, triviales, que no aportan nada al ser humano, de toda la atrofia, ¿no? Y lo convierten en un pobre ser que ha perdido toda la capacidad de comprender la realidad, ¿no? Y justamente a partir de ese individuo que es pobre en entender la realidad, Sartori pasa a hablar en la segunda parte de la política, ¿no? Cómo un ser tan empobrecido en su entendimiento de la realidad puede vivir en una sociedad, ¿no? Cómo puede elegir adecuadamente a su presidente, cómo puede vivir en democracia, cómo puede opinar, ¿no? Si no tiene las bases de la abstracción de los conceptos. Muy bien, agradecemos la participación de ustedes y una pregunta más para la compañera. Queremos saber, ¿desde qué perspectiva antropológica usted ha analizado la obra de arte? La antropología filosófica, como vimos en el curso, es una disciplina muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas, muchos ángulos. Tiene la visión política, ética, religiosa, económica, todos esos ángulos. Ahora, la antropología la hemos visto sin una militancia si a eso te refieres, sin una militancia de idea, sino desde el punto de vista del observador, de toda la fuente que se da de teorías sobre la naturaleza humana. Si quiero ampliar un poquito más mi respuesta, es que, por ejemplo, en el curso vimos que hay una teoría sobre la naturaleza humana de Skinner, que es el condicionamiento, que el ser humano funciona por condicionamiento, y la teoría de la naturaleza humana, que es más que todo eso, la de Skinner, que es de condicionamiento. Entonces, he intentado ver la obra desde ese punto de vista, ¿no? Si funciona o no, o cómo es el condicionamiento en una sociedad del futuro. Pero yo no, sino la obra misma lo da para que se vea. No sé si te respondí. Bueno, entonces agradecemos a nuestros compañeros.